Vamos a comenzar la conferencia, la masterclass de hoy en relación a la psiconeuroendocrinoinmunología y en relación a la oncología. Hace 2 semanas estuvimos hablando sobre cómo era la psiconeuroendocrinología integrativa, las bases en las cuales nos fundamentábamos, y hoy vamos a explicar, para que entendáis un poquito la utilidad, ¿no?, de esta disciplina y cómo este enfoque sistémico de alguna manera también puede ayudarnos en patologías bastante complicadas. Desde mi punto de vista y a lo largo de mi experiencia como clínico, pero también, sobre todo, a la hora de dar formación académica, en estos últimos casi 30 años, yo he visto que hay dos tipos de patologías bastante complicadas, que serían evidentemente las patologías oncológicas, porque el cáncer no es una enfermedad, sino que es multitud de enfermedades que tienen unas características en común. ¿Okay? Por lo tanto, podríamos decir que el cáncer es, de alguna manera, un proceso biológico que tenemos que entender y que actúan muchas características y que ese comportamiento, como por ejemplo la división de forma desmedida, la capacidad de migración de las células, la capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos, ¿no?, la capacidad de angiogénesis y la capacidad incluso de poder evadir la respuesta inmunitaria por camuflaje o inmunoevasión. Es muy importante, ¿no?, entender todo este proceso desde una mirada sistémica e integrativa. Otro grupo de enfermedades muy interesantes, que para mí también son muy importantes, son las autoinmunes. Por lo tanto, dentro de lo que es mi trabajo, siempre me he enfocado mucho en lo que es la patología autoinmune, la patología oncológica, porque tanto la inmunología, bueno, en realidad la inmunología, la endocrinología y la neurociencia o las neurociencias para mí son la base, ¿no?, para entender el sufrimiento humano. Hoy nos vamos a centrar en el concepto de la psiconeuroendocrinología, la PINEL, y el proceso oncológico. Entonces, en este sentido, vamos a pasar la diapo, nosotros no voy a explicar, evidentemente, lo que expliqué en la última clase, ¿vale?, en la masterclass que dimos hace 2 semanas, pero sí que quiero dejar o repasar unos cuantos puntos importantes, sobre todo por si hay gente que no asistió a la antigua masterclass, a la que dimos hace 2 semanas. Sí que me gustaría por lo menos decir los puntos más importantes de la psiconeuroendocrinología, ¿no? Vosotros sabéis que el nombre es muy largo, dice psico, neuro, inmuno, endocrinología. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el sistema PINEL es un sistema integrado. Es un sistema que hoy, antiguamente se pensaba que el sistema neurológico, ¿no?, nuestras neuronas, liberaban unas sustancias que todos conocéis como neurotransmisores. Por otro lado, el sistema endocrino, a través de las glándulas, liberaba unas sustancias que todos conocéis como hormonas. Y por otro lado, el sistema inmunitario liberaba unas sustancias que todos conocemos como citoquinas. Se pensaba que cada tipo de proteína, ¿no?, tenía una función circunscrita solamente y exclusivamente a su sistema. Y en el año 74, como ya expliqué en la clase anterior, se descubrió que realmente el sistema inmunitario podía comunicarse con el sistema nervioso podía comunicarse con el sistema endocrino con el inmunológico. En pocas palabras, hemos pasado a entender que tanto los neurotransmisores como las hormonas, como las citoquinas, son consideradas moléculas de información. Es decir, se integra en un solo sistema. Quiero, por si acaso hay alguien por ahí que no conoce la explicación anterior, si os dais cuenta, yo siempre uso el término PINEL, PINEL acabado en L. ¿Por qué acabado en L? Porque también, evidentemente, dentro de ese sistema psico, neuro, inmuno, endocrino, también hay que añadir la parte linfática, ¿no? Y también, por supuesto, habría que añadir la parte cardíaca, ¿no? Es decir, todo el sistema vascular. La verdad que la palabra sería interminable,
y es mejor llamarlo PINE, PINEL, y con esto nosotros entenderíamos todo ese sistema de integración. Bueno, todas esas moléculas funcionan mediante un sistema de información que la biología contemporánea llama cibernética, sobre todo cibernética de primer orden, de segundo orden. La cibernética es la ciencia de la información y la vida no es más ni menos que un mecanismo de información. Los seres orgánicos, aparte de tener unas características comunes, tienen algo fundamental. Es el código de la información. El código de la vida, todo lo que tiene vida tiene código. Bueno, en realidad las sustancias inorgánicas también tienen un código binario, pero las sustancias orgánicas generaron un código muy complejo que está registrado en el ADN. A través de las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, tiamina, se consigue poder generar un vocabulario de traducción a transcripción a moléculas de aminoácidos generando proteínas. Las proteínas al final no son más que palabras, son información para comunicarse unas células con otras. Podríamos decir que hay dos tipos de proteínas, básicamente. Unas proteínas que son puramente estructurales y otras proteínas que son informativas o que realizan funciones, vamos a llamar, cascadas informativas, como las enzimas, ¿no? Que activan unas a otras, otras a otras y a través de mecanismos de feedback, de alguna manera, se van comunicando y generando ese fenómeno que todos experimentamos como vida. Porque la vida, al final, es un fenómeno que emerge de la sustancia inorgánica, sustancias orgánicas, hasta organismos, ¿no? Desde los átomos, a las moléculas, a los orgánulos, ¿vale? Se organizan células, las células en tejidos, los tejidos en órganos, los órganos en sistemas, los sistemas en un organismo, ¿no? Como la totalidad. Y esto es muy importante y todo eso es lo que nosotros vamos a estudiar en psiconeuroendocrinología, toda esa funcionabilidad sistémica y emergente tan compleja como es la vida. Por lo tanto, la vida es información. Y curiosamente, la vida, el cáncer, es una enfermedad del proceso de la vida, porque el cáncer es una enfermedad que se circunscribe de forma errónea, porque no es solamente una enfermedad del ADN, sino también del entorno en el cual vive la célula, y es ahí donde nosotros vamos a poder integrar nuestro conocimiento dentro de lo que es la psiconeuroendocrinología integrativa, oncológica, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental que lo podamos entender porque nos va a dar una idea sistémica súper interesante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque quiero entrar en lo que es el cáncer, ¿no? En el proceso oncológico. Y la historia del cáncer para mí es impresionante. El cáncer es una enfermedad, mucha gente dice que el cáncer es una enfermedad moderna y no es verdad. El cáncer, de hecho, sabemos que hay fósiles de dinosaurios que ya tenían cáncer, ¿no? Sabemos por qué hay marcas en los huesos y hay escritos como escritos egipcios, papiros, ¿vale? Los papiros, donde Hatshepsut decía, no me ha salido, es otro, el médico, ¿cómo se llama? Ay, ay, no me sale ahora mismo, de hecho me encanta su historia. Ay, no me sale el nombre, da igual. Pero decían, ¿no? Ya hablaban de los tumores e incluso decían que en la masa de la mama, seno de la mujer, era mejor incluso no tocar. Esa enfermedad no había que tocarla. Hablamos del cáncer sobre todo desde que Hipócrates lo cuña y lo nombra como cangrejo, ¿no? Como carcinoma. Hipócrates es el pionero, ¿no? El primero en decir que el chacro, ¿no? El cáncer tenía que ver con un aspecto de cangrejo y lo llaman desde ese enfoque, ¿no? Como un cangrejo. No sé exactamente por qué lo hizo, supongo mucha gente dice que es porque, bueno, el cáncer con metástasis, esas masas que crecen y que van como con tentáculos, y bueno, de ahí que Hipócrates le llamara cáncer. En el siglo II, Galeno describe el cáncer como resultado de los desequilibrios humorales, ¿no? Sobre todo la bilis negra. Claro,
tenemos que pensar que en aquellos entonces teníamos la teoría de los tumores, una teoría que venía bueno, de Egipto también, pero de Grecia. Luego en el Renacimiento tenemos a grandes fisiólogos, anatomistas, como Vesalius, que lo que empiezan es a intentar entender qué es el cáncer, buscar esa sustancia, esa bilis negra, que no la encuentran, evidentemente, y entonces se empieza a entender el cáncer desde una perspectiva, vamos a llamarla más moderna y más contemporánea. El siglo XIX, evidentemente, fue de alguna forma el entendimiento, ¿no? de que el cáncer tenía que ver con un problema fisiológico, con un problema incluso celular. Se empiezan a intentar curar el cáncer a través de la cirugía, ¿no? Es decir, retirar ese monstruo, ¿no? Ese animal, como dicen, ¿no? El emperador, ¿no? De todos los males, eliminarlo con cirugía. Luego surge, paradójicamente, a finales del siglo XIX, aparece el descubrimiento, ¿no? de los radios X y empiezan a ver, Madame Curie empieza a desarrollar toda esa teoría, ¿no? de los rayos X, y a partir de ahí el cáncer también está siendo tratado a través de radioterapia. ¿Okay? Entonces podríamos decir que el cáncer se intenta, por un lado, eliminar a través de cirugía, y por otro lado, intentar quemar, ¿no? Quemar ese animal, ¿no? Ese crecimiento anómalo de células a través de radioterapia. Más tarde empezamos a descubrir, se empieza a descubrir de forma, esto no lo voy a contar porque sea muy largo, pero en la guerra se van descubriendo ciertas sustancias para matar a personas, como el gas mostaza, y las personas que han sido atacadas con gas mostaza evidentemente empiezan a tener un problema de debilitación de su sistema inmunitario y su sistema sanguíneo, que es de ahí que van perdiendo esas células, y a partir de ahí se dan cuenta que esta sustancia, para personas que paradójicamente tenían muchísimas de estas células, porque tenían un cáncer sanguíneo, leucemias, están siendo tratadas, empiezan a tratarse con este tipo de sustancias tóxicas. Y es ahí donde empieza la quimioterapia. Por lo tanto, si os dais cuenta, la lucha contra el cáncer siempre ha sido intentar eh, matarlo con todas las herramientas que tenemos: la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Y más tarde empezaron, sobre todo en la década de los 50, claro, porque vosotros pensar que sí que se sabía que existían genes, no se sabían cómo funcionaban, hasta que al final, en la década de los 50, 55, Watson y Crick descubren el ADN, de cómo está, no lo descubren, sino lo que hacen es encontrar cómo el ADN está estructurado, encontrar la química del ADN, la adenina, guanina, citosina, tiamina, y cómo ésta codifica los aminoácidos, y a partir de ahí surge una gran revolución dentro de lo que sería la genética y la biología molecular, y empiezan a entender que el cáncer, de alguna manera, tiene que ver con alteraciones en el ADN. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que hay ciertos comportamientos que se repiten en el ADN de las células tumorales. Lo que pasa es que todo esto tiene que pasar muchos años, evidentemente, hasta que se puede secuenciar todo el ADN, hasta que se puede empezar a encontrar qué genes son los responsables de la proliferación celular. Es aquí donde entra toda la biología moderna. En las últimas décadas, ya estaríamos hablando de nuestro tiempo, pues se van identificando diferentes genes que se supone que tienen que ver con la problemática del cáncer. Podríamos decir que la medicina empieza a pensar que el cáncer es única y exclusivamente una enfermedad del ADN, y este ADN ha mutado. Y a partir de ahí, lo que se busca es los sospechosos, es decir, quiénes son los culpables culpables de que el ADN haya mutado. Y ahí es donde entra básicamente toda la medicina oncológica moderna. Pero ¿qué sucede? Sucede que se encuentran medicamentos, ¿vale?, que pueden ir dirigidos
a los genes en concreto, pero luego se empiezan también a dar cuenta de que antes lo que se buscaba era matar a la célula de una forma eh, agresiva. Es decir, lo que queríamos o lo que querían los oncólogos era matar la célula, matarla o quitarla o quemarla. Pero cuando empiezan a descubrir que hay genes que están mutados, empiezan a darse cuenta que en vez de matar a la célula como tal, se podría interferir en algún proceso molecular de la misma y que esto le confiriera a la célula una incapacidad para poderse replicar o pudiera ser eliminada a través del sistema inmunitario. Y entonces se empieza a hacer una oncología con productos dirigidos, ¿vale? Una oncología de precisión y una oncología dirigida, ¿no? Vamos a llamar, las vías de expresión de esos genes. Esta nueva oncología más molecular, más dirigida, evidentemente tiene menos efectos secundarios que la oncología tradicional con citotóxicos, por ejemplo, ¿vale? Pero tampoco vamos a decir que hay muchas mejoras en algunos tipos de cáncer, en otros tipos de cáncer no hay ninguna mejora, ¿vale? O muy poca mejora. Y entonces, por eso el cáncer todavía cuesta mucho, ¿vale?, de erradicar. Han habido mejoras en algunos tipos de tumores, pero en otros tipos de tumores el avance ha sido muy poquito. Más modernamente se empieza a abrir una nueva terapia que se llama inmunoterapia oncológica. ¿Esto qué es? Esto es que, para que ustedes me entiendan, lo que se busca es fabricar unos anticuerpos monoclonales, unos anticuerpos específicos para atacar al cáncer o atacar ciertas proteínas de la membrana celular del cáncer, de las células tumorales, ciertas proteínas que tienen que ver incluso con el camuflaje inmunitario, y lo que se busca es, de alguna manera, eh, hacer que que las células tumorales eh, tengan desventaja, ¿vale?, y puedan ser atacadas por el sistema inmunitario. ¿Esto cómo se hace? Pues se busca hacer que el cáncer sea una enfermedad autoinmune. En pocas palabras, imaginaros si yo pudiera hacer una enfermedad autoinmune de las células tumorales y que mi sistema inmunitario generara anticuerpos y localizara esas células como enemigos, ¿no? Y entonces podría destruir al cáncer en cuestión de segundos o minutos, ¿vale? Esto se puede hacer, pero no es tan fácil, ¿vale? Hay muchos problemas, incluso a veces pues ha sido problemático. Se han buscado el uso de citoquinas, por ejemplo, el uso sintético de interleucina 2, con resultados positivos, pero en algunos casos desastrosos. Pero esto todo es un gran avance dentro de lo que es la lucha contra el cáncer. Por lo tanto, es importante que los que entendemos, los que trabajamos dentro del mundo de la psiconeuroendocrinología, entendamos que la lucha contra el cáncer es una lucha compleja, sistémica, donde hay que usar muchas herramientas y muchos conocimientos. Yo a veces he oído a algunos colegas decir que la quimioterapia, la radioterapia, que la oncología lo que hace es matar al paciente, lo quema, lo intoxica, lo mutila. Bueno, vamos a ver, estamos en el siglo XX, en el año 2024. Quiero decir con esto que el desarrollo teórico sobre el cáncer, el desarrollo teórico, me refiero al conocimiento sobre lo que es el cáncer y los tratamientos que se están aplicando cada vez más en los pacientes oncológicos, no son los mismos de los años 70, ni incluso de los años 90, ¿no? Ni 2000. Ha evolucionado. ¿Qué quiero decir? Pues que el cáncer está teniendo pasos de gigante y cada vez ya no es sinónimo de muerte que tengamos cáncer. Pero
Entonces la pregunta sería, ¿y para qué nosotros vamos a intervenir si ya la oncología está avanzando? Pues bien, aquí sí que hay un problema. Desde el punto de vista integrativo, desde el punto de vista psiconeuroendocrino inmunológico, el cáncer se está abordando solamente en una parte. Y esa parte se sustenta en esta teoría. Esta teoría es muy importante que ustedes la entiendan, que es la teoría de la mutación somática del cáncer. Esta teoría lo que dice es que el cáncer es una enfermedad genética y estos genes, sobre todo ciertos tipos de genes que tienen que ver con la división celular, en este caso los oncogenes, los protooncogenes que se convierten en oncogenes por mutación, los genes supresores de tumor, que son los oncogenes serían aceleradores, los genes supresores de tumor serían frenos, y luego también tendríamos genes reparadores del ADN, como por ejemplo el famoso P51. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ciertas mutaciones podrían afectar al acelerador, al freno o al reparador. Dependiendo de qué tipo de mutación, puede pasar algo en la célula. Pero ese algo al final es lo mismo, porque si te rompo el acelerador y aceleras al 100%, el freno no te puede frenar porque estás muy acelerado, pues entonces tenemos una gran división. Pero si lo que te rompo es el freno, el acelerador acelera, pero no puedes frenar, y entonces tenemos un aumento de la división. En pocas palabras, que dependiendo del tipo de mutación, el tipo de cáncer, perdón, de proliferación, sigue siendo el mismo. División, división y división. Bueno, esto hace que los tumores, las células se dividan de una forma muy desorganizada, muy rápida, y esto también les trae unas ventajas porque pueden aprender, pueden mutar y ir acumulando más mutaciones. Ahora, las células tienen primero que empezar a dividirse. Segundo, tienen que empezar a generar nuevos vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células, una vez tienen un tipo de mutación, necesitan seguir mutando. ¿Para qué? Porque necesitan seguir desarrollándose. Entonces necesitan más mutaciones, mutaciones que tienen que ver con la expresión de ciertos péptidos que induzcan al crecimiento de vasos sanguíneos. Esto se llama angiogénesis, por un lado. Por otro lado, tienen que mutar también, aumentar las mutaciones que les ayuden a perder la adherencia entre células y células. Es decir, que una célula del hígado se pueda liberar del hígado, ya no pertenezca al hígado. Tienen que romper la adhesión. Son unas mutaciones. Y por otro lado, tienen que empezar a tener mutaciones que la capaciten a moverse para poder insertarse dentro del sistema sanguíneo vascular o el sistema linfático y puedan migrar. Dentro de esa migración tienen que aprender a acumular mutaciones para no ser atacadas por el sistema inmunitario. Y luego tienen que aprender a adaptarse al nuevo tejido al cual vayan. Y este proceso se llama metástasis. Entonces nos damos cuenta que cuando el cáncer nace, vamos a llamarlo así, necesita continuamente aprender, aprender, aprender y aprender, ¿no? Y cuando más aprende, más puede hacer cosas malas. Por lo tanto, lo más importante es que el cáncer nunca crezca y que nunca aprenda. Esa sería la idea, ¿verdad? Y importante, ¿por qué se producen estas mutaciones? Estas mutaciones se producen básicamente, según la medicina occidental, se producen por factores químicos, físicos, víricos o incluso heredados. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que sustancias como el tabaco es químico, genera muchas mutaciones. En físico podríamos hablar, por ejemplo, de ataques físicos como, por ejemplo, los rayos solares. Ejemplo. Víricos, podríamos hablar virus como el papiloma, ¿no?
por ejemplo. Microbianos también, bacterias me refiero, perdón, como el Helicobacter pylori, que sabemos que tiene que ver con el cáncer de estómago. Por lo tanto, los agentes físicos víricos y microbianos podrían aumentar esas mutaciones. Bien, por otro lado, también puede ser que yo venga al mundo, por desgracia, con mutación. ¿Qué quiere decir? Que lo que es el proceso embrionario yo acumule alguna aberración o herede de mis padres alguna mutación. ¿Ok? Eso se lo podéis decir a Angelina Jolie, por ejemplo. Pero quiero que sepáis una cosa, para que me escuchéis y me entendáis bien. La mayor causa de mutación no es todo lo que he dicho. La mayor causa de mutación es el tiempo, la vida, la vejez. Cuando más viejos somos, vamos acumulando mutaciones por errores de copia o por acúmulo de oxidación propia del propio ADN, de las propias mitocondrias que liberan radicales libres, y estos de alguna forma poco a poco van mermando mi sistema de reparación. Y cuando más años tengo, la probabilidad de tener cáncer aumenta de una forma exponencial. Quiero que sepan que cuando tengamos 90 años, la mayoría de nosotros tendrá cáncer. El 100% de las personas a edades avanzadas tienen cáncer. Lo que pasa es que normalmente no mueren de ese cáncer, sino morirán por cualquier otra complicación cardíaca o sistémica o renal. Pero lo normal a cierta edad es tener cáncer por todos lados. Por lo tanto, el cáncer es una enfermedad de la vejez. Alguno de vosotros me puede preguntar, pero Pablo, yo conozco niños con cáncer, ¿no? Sí, por desgracia, también se puede heredar esas mutaciones. Pero la pregunta es, mutaciones tenemos todos, a todas horas. Yo tengo, según mi edad, como mínimo 1000 mutaciones en cada célula somática, porque se dice que se acumulan 20 mutaciones por año en cada célula somática por el simple hecho de estar vivos. ¿Qué quiere decir? Porque cuando ya tienes 40, 50, 60 años, pues ya tienes 1000, 2000, 3000 mutaciones como mínimo. Pero no quiere decir que tener mutaciones es cáncer, no, porque esas mutaciones deben de estar en las células, en los genes que tienen que ver con el cáncer, con la división celular, con la reparación, con la aceleración o con el freno. ¿Ok? Pero cuidado, porque hay más. Pero en realidad, mi sistema inmunitario es el que elimina las células tumorales. Esto es muy importante, porque se dice que el cáncer es una enfermedad del ADN, pero el cáncer realmente no es una enfermedad del ADN, es una enfermedad del sistema inmunitario. ¿Por qué? Vamos a explicar esto. Porque mi sistema inmunitario, tengo que conocer que tengo un sistema inmunitario, por aquí, espera un momentito. Buenas tardes, perdón. Había estaba viendo, si alguien quiere hacer una pregunta, puede escribirla en el WhatsApp y yo la leo, ¿vale? O incluso puede decirla en voz alta, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, escrita como que no interrumpimos, mientras que hablar pues es un poquito más como que... Bueno, entonces lo que os estaba diciendo es que el sistema inmunitario tiene unas células concretas, sobre todo unos linfocitos T, CD8. También tiene unas células natural killer que son vigilantes. Estas células destruyen a las células que tienen mutaciones. Y esto en Pinel lo vamos a explicar muy bien, porque hay unos complejos que se llaman complejos mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿vale? No el tipo 2, que sirven como antenas para checar si hay mutaciones dentro de la célula. Y cuando el sistema inmunitario detecta que hay una célula con mutación, entonces la induce a la apoptosis. Entonces, la pregunta es, si yo tengo células mutadas, mi sistema inmunitario las detecta y las mata, entonces el problema no sería la célula mutada, el problema sería el sistema inmunitario. Pues esto es importante que lo entendamos porque es verdad. Si bien el cáncer es el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con mutaciones acumuladas en el ADN, también es verdad que si mi sistema inmunitario es operativo, pues esto no tiene que ser un problema.
Lo que pasa es que con la edad, pues también vamos debilitando nuestra respuesta inmunitaria. O con ciertos comportamientos, el estrés crónico, podemos debilitar nuestra respuesta inmunitaria. Las emociones pueden debilitar nuestra respuesta inmunitaria. Eh, Nuestra alimentación, nuestro microbioma, todo esto es lo que vamos a aprender en psiconeuroendocrinología. Cómo podemos empezar a tener alteraciones en el sistema inmunitario. Y el cáncer al final no es más que una representación última de todo este proceso. Por lo tanto, podríamos decir que para vencer el cáncer deberíamos de estimular la respuesta inmunitaria. Esto, que al principio parece sencillo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos una ligera inmunodeficiencia, tenemos un sistema inmunitario agotado, senescente, y luego que también las células inmunitarias, perdón, que también las células cancerígenas aprenden a camuflarse. Increíble, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células inmunitarias pueden aprender a camuflarse de la respuesta inmunitaria. Y esto es muy importante para que ustedes entiendan algo fundamental. Mucha gente, seguro que ustedes que me están escuchando, pensamos, al paciente con cáncer le deberíamos de dar inmunoestimulantes, unas plantas inmunoestimulantes. Bueno, esto es verdad, le va a ir bien, pero si las células tumorales han aprendido a camuflarse, entonces, aunque yo le dé plantas inmunoestimulantes, no voy a tener la respuesta adecuada. Y esto es un problema muy grande. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque aunque yo le dé plantas que estimulan el sistema inmunitario, ¿de qué me sirve? El sistema inmunitario no va a ser, el sistema inmunitario no va a poder detectar. Con lo cual es muy importante que entendamos esto. También es muy importante que entendáis que mucha gente dice, le voy a dar algo a mi paciente porque le va a ir bien. No sé, no se me ocurre. Unas vitaminas. Les voy a dar, por ejemplo, vitamina B12. Le voy a dar ciertas vitaminas. Pues quiero que sepáis que, evidentemente, esas vitaminas que le estamos dando al paciente o esas sustancias que le estamos dando al paciente le van a ir bien al paciente, claro que sí, pero también le van a ir bien al cáncer, porque tenéis que saber que las células tumorales son células nuestras. Todo lo que me va bien a mí también le va bien al cáncer. Con lo cual hay algunas cosas que en pacientes con cáncer no debemos de dar, porque también pueden ayudar al cáncer. Y muchas veces esas sustancias van antes al cáncer que al paciente, que a las células normales. Eso es importante. Hay que saber, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a dar y cómo lo vamos a dar? Es lo que vamos a estudiar en PINEL, ¿no? En oncología, sobre todo. Bien, ahora vamos a hablar de cuál es el principio en psiconeuroendocrinología sobre lo que es el proceso del cáncer. Vosotros tenéis que saber eh, que el cáncer en sí mismo, eh, desde la PINEL, es un proceso de adaptación al estrés. Y esto que os voy a decir es esto sí que es importante desde la PINEL. Bien, a ver, ¿cómo explico esto? Para que ustedes entiendan lo que vamos a decir ahora. Estamos diciendo que el cáncer es una enfermedad genética y que tiene que ver con las mutaciones. Eso está muy bien, pero ¿y si eso solamente es una parte del problema? Me explico. Ustedes saben que nuestras células tienen programas genéticos antiguos. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros venimos desde una bacteria hasta pez, luego reptil, luego mamífero, luego mono, luego Homo sapiens. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestros genes tenemos programas genéticos ancestrales que normalmente están metilados
Es decir, están borrados, están tapados por programas superiores, ¿verdad? Yo ya no soy un mono, pero ¿ustedes me podrían explicar por qué hay niños que nacen con rabo? Sí, me habéis escuchado, niños que nacen con un rabo. Eso se llama herencia atávica. ¿Qué quiere decir atávico? Es un rasgo genético antiguo que la mayoría de nosotros, el 99,9% del ser humano, no genera. ¿Por qué? Porque en la embriogénesis esos programas genéticos están tapados, están bloqueados por programas genéticos superiores. Estos se llaman rasgos atávicos. Y pues hay gente que nace con algún rasgo atávico, no pasa nada. Bueno, no pasa, depende, ¿no? Qué rasgo sea el que tengas, porque hay rasgos atávicos que te matan porque no funcionan bien dentro del cuerpo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Las células las células de nuestro cuerpo eh, tienen comportamientos muy antiguos que podrían ser comportamientos como los de las bacterias. Una bacteria crece de forma desproporcionada, se divide de forma incontrolada, se come todo lo que hay alrededor y migra y es independiente. Si os dais cuenta, el comportamiento de una célula humana, o bueno, humana o de cualquier animal, cuando empieza a comportarse de forma cancerígena, ¿no? Empieza a comportarse como una bacteria. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer tiene comportamientos bacterianos. Cuidado, cuidado. No estoy diciendo que el cáncer sean bacterias. No, no, no. El cáncer son células humanas que se están comportando de una forma muy extraña. Se dice que es porque tienen mutaciones, pero vosotros imaginaros, si no sabemos muy bien qué es esto, los jugadores de fútbol de la Liga Española, los jugadores del Barcelona o del Madrid, ¿vale? Como Tubán está en Madrid, vamos a hablar del Real Madrid. Los jugadores de fútbol del Real Madrid, ¿por qué juegan tan bien al fútbol? Imaginaros que nosotros somos unos extraterrestres que bajamos al planeta Tierra y nos damos cuenta que los jugadores de fútbol del Real Madrid juegan muy bien. ¿Por qué juegan muy bien? Y a un médico extraterrestre se le ocurre abrir el cuerpo y se dan cuenta de que todos los jugadores del Real Madrid tienen hígado. Tienen un hígado. Y entonces llegan a la conclusión de que jugar bien al fútbol es porque tienes hígado. Seguro que todos los que estáis aquí pensaréis, no, eso no es verdad, porque todos tenemos hígado y no jugamos al fútbol. Sí, eso es verdad. Pero ¿qué sucede si las células, las personas que no tienen cáncer, no les hacen análisis de las mutaciones? Resulta que las personas que no tienen cáncer, como usted, como yo, bueno, no sabemos si lo tenemos, también tenemos mutaciones tumorales. ¿Qué quiere decir? ¿Y si resulta que el cáncer no es solo mutación? Esto es muy importante, pero importantísimo, porque empezaríamos a ver el cáncer desde otro ángulo. Porque es como decir, las células tumorales tienen hígado, tienen mutaciones. Sí, pero es que las células no tumorales también tienen mutaciones. No, pero es que las células tumorales tienen mutaciones en genes concretos. Sí, pero es que las células no tumorales también tienen esas mutaciones. Y muchísima gente, ustedes saben que muchísima gente tiene cáncer y no lo sabe. Y mucha gente tiene cáncer y se cura del cáncer sin saber que han tenido cáncer. Y esto lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque mucha gente, por desgracia, muere de accidente de tráfico. Y entonces esa gente que tiene 30 años, 40, cuando se le hace autopsia, detectan que tenía un cáncer en fase de recesión. Es decir, se estaba reabsorbiendo. Por lo tanto, el cáncer es algo parece ser más común de lo que pensamos y que el cáncer es, de alguna manera, un proceso biológico que, cuando avanza mucho, pone en riesgo la vida al paciente. Pero la pregunta sería, desde la PINE, ¿y por qué?
y por qué ciertas células se convierten en cáncer, ¿no? Si resulta que, tú imagínate que eres una célula de tu cuerpo y que te someten a un estrés, por ejemplo, inflamatorio, a un estrés, por ejemplo, por exceso de insulina, factores de crecimiento, a un estrés por falta de alguna sustancia. Se genera un terreno inflamatorio. Entonces esa célula que está en un terreno inflamatorio empieza a necesitar cambiar su fenotipo para poderse adaptar a un terreno con niveles de estrés elevado. Esa adaptación le hace tener más capacidad de supervivencia que las células de al lado que no se han adaptado. Con lo cual esta célula se divide mejor y empieza a manifestar programas genéticos que tienen que ver con comportamientos ancestrales. Esto se conoce como evolución retrógrada. La evolución retrógrada es la capacidad de una célula para, en vez de evolucionar hacia adelante, sacar programas antiguos para evolucionar. ¿Y cuándo una célula tiene que sacar un programa antiguo? Pues cuando su entorno no es agradable. Esto se llama contrato social. ¿Qué quiere decir contrato social? Vamos a ver. Las células primero eran independientes. Eran células, primero eran procariotas, bacterias, y luego se hicieron eucariotas. Las eucariotas formaron colonias. Las colonias fueron cada vez especializándose y fueron generando sistemas más complejos. De ahí surgieron organismos más pluricelulares. Bueno, no cuento esto porque si no, esto serían muchas horas, pero para vivir en comunidad, las células tienen que tener un contrato. Se llama contrato social, un contrato celular. Ese contrato hace que las células se comporten de forma altruista. Es decir, yo dejaré de comportarme de forma anárquica y me comportaré de forma altruista para que tú y yo podamos vivir en comunidad. Entonces, como yo no soy un ermitaño que vive en la montaña, una persona que vive en la montaña puede hacer lo que quiera, está solo, puede ir en pelotas, puede hacer lo que quiera, mear aquí, mear allá, no hay nadie, ¿vale? Pero cuando vives en una comunidad, hay cosas que no puedes hacer, pero te da unas ventajas. ¿Qué ventajas? Pues puedo vivir mejor, puedo comer mejor, tengo la comida en el supermercado, mientras que el ermitaño tiene que ir todos los días a buscarla al campo. Bueno, pero ahora resulta que dentro de una ciudad empezamos a tener hambre, o empezar a haber mucha violencia, o empezamos a pagar demasiados impuestos, y entonces la gente empieza a estar con estrés. Cuando tú presionas a las personas, entonces las personas empiezan a rebelarse. Pues en las células pasa lo mismo. El estrés presiona a las células y las células empiezan a comportarse como un ermitaño. Empiezan a, porque tú, o sea, tú no, tu organismo ya no cumple, ¿vale? Ya no cumple las normas, ¿vale? Para que tengas comida, calefacción y tengas tu sanidad pagada. Como eso empieza a no cumplirse, las células se rebelan. Y eso se llama la rebelión de las células. Hace poquito, si os interesa este tema, ¿vale? Hace poco publiqué un libro, yo he escrito casi 60 libros y tengo 5 o 6 libros de oncología. Hay uno que terminé hace un par de semanas que se llama La rebelión de las células. Está en Amazon y explico paso a paso toda esta temática. Y por cierto, no me he presentado, me acabo de dar cuenta ahora. Como me presenté la otra vez, como que he empezado la conferencia y no me presenté. Bueno, ya da igual, ya creo que a estas alturas, si estáis aquí escuchando, pues ya os he convencido. No he tenido que hacer la presentación. Pero bueno, da igual. Entonces, lo que sucede es que si tú en una ciudad a la gente dejas de darle dinero por el trabajo, empiezas a bajar los sueldos, empiezas a subir el alquiler, empiezas
a quitarle la calefacción, porque no pueden pagar, le quitas la luz, la gente se revela y entonces empiezan a comportarse mal y empiezan, no a comportarse mal, sino que empiezan, como tú ya no cumples el contrato, pues ellos tampoco cumplen la parte que les toca. Y entonces las células empiezan a relevarse, a sublevarse. Es ahí que se activan programas atávicos. Por lo tanto, y si resulta que el cáncer no es solamente una enfermedad de las mutaciones, sino que también es una enfermedad del sistema. Y ahí es donde entra la psico-neuro-inmunoendocrinología, donde nosotros entendemos que si bien hay mutaciones, no le decimos que no, lo digo, si hay algún oncólogo escuchándonos, nosotros no decimos que la teoría de la mutación somática esté errada, no, no, está, pero que también tenemos que entender el entorno, el microambiente celular y cómo el sistema, a través del exceso de hidratos de carbono, a través de la oxidación, a través del pH extracelular, acidez, alcalinidad, todo eso tenemos que entender. Y ahí es donde nosotros hablamos en la homeostasis y de la alostasis. La alostasis es ese cambio de entorno para mantener la adaptación. Pero claro, esa alostasis, esa carga alostática, pues produce estrés. Y ese estrés durante muchísimo tiempo, pues puede ser el factor pues, que haga que el paciente enferme con este tipo de enfermedad. Esto genera inflamación crónica, ¿vale? Como aquí estamos describiendo. Y, y bueno, eh, todo esto puede activar todos estos programas, ¿no? Nosotros, por lo tanto, entendemos que las enfermedades, desde la psiconeuroendocrinología, entendemos que en realidad no es una enfermedad, es una adaptación. Lo que pasa que, claro, una adaptación de este tipo, estaríamos hablando de una adaptación muy, muy, muy grave, porque ya no les queda, al sistema ya no le queda ningún mecanismo de descarga de tensión alostática, porque el siguiente ya es la muerte. Por lo tanto, el cáncer, aunque nosotros pensamos que el cáncer es un mecanismo de adaptación, ¿vale? También sabemos que esa adaptación está en la última fase, ya no hay más capacidad. Y por desgracia, las células tumorales se hacen se hacen inmortales, se hacen muy potentes y aprenden muchísimo. Pero el problema que tienen es que acaban matando el organismo en el cual viven. Por lo tanto, eh, es paradójico, ¿no? Esas células que aprenden y que se dan cuenta de una manera que son las supercélulas, acaban destruyendo el propio cuerpo y acaban muriendo con el cuerpo. Esto me recuerda al comportamiento humano en el planeta Tierra. Somos tan inteligentes que vamos a matar el planeta. Pues de alguna manera las células tumorales se comportan como nosotros. Cada vez saben más, son más inteligentes, se hacen totalmente inmortales, comen todo lo que tienen, cambian su metabolismo de aeróbico a anaeróbico, empiezan a respirar de forma anaeróbica, consumen muchísima más glucosa, generan ácido láctico, el ácido láctico les ayuda a mantener el estado inflamatorio y les ayuda a generar nuevos vasos sanguíneos y les ayuda a generar por consumo de triptófano, de glutamina, muchas más estructuras, con lo cual ellas crecen y crecen y crecen. Son súper, súper eficientes. Y encima regeneran el telomero porque expresan telomerasa. O sea, el comportamiento de una célula tumoral es increíblemente espectacular. Pero claro, se hacen las dueñas del cuerpo y matan al sujeto, porque acaban destruyendo sus órganos o tejidos eh, vitales, ¿no? Y este es el problema. O crecen mucho y acaban oprimiendo estructuras y destruyen el control. Por ejemplo, claro, no voy a hablar de tumores benignos o malignos, me da igual, pero, por ejemplo, hay tumores benignos que si salen en el cerebro, pues pueden acabar aplastando estructuras del cerebro necesarias para la vida. Así que este sistema, ¿vale? La psiconeuroendocrinología entiende todo el sistema, todo ese sistema. Nosotros hablamos de la teoría de las 4 capas, que es esto, ¿no? Cómo el estrés
acaba afectando, por un lado, el sistema, primero, tendinomuscular, es decir, estructura osteomuscular. Segundo, acaba afectando el sistema neurovegetativo. Y tercero, acaba afectando el sistema endocrino e inmunológico. Y todo esto facilita a que se acumulen mutaciones por factores químicos, físicos y víricos, y todo este estrés ayuda a que se activen programas atávicos. Por lo tanto, yo creo que la oncología moderna debería de tener también el concepto de entorno, aunque también lo tiene, cuidado, porque yo conozco muchos oncólogos que trabajan en equipo, sabemos que no lo tengan, pero toda la investigación moderna está muy centrada en el concepto del cáncer como una enfermedad somática, como una enfermedad de mutación somática. Y estas miradas hay que ampliarlas, y es justo lo que vamos a hacer nosotros. Cuando hablamos de integrativo, quiere decir que nosotros vamos a integrar, primero en esta formación aprenderemos a cómo funciona el sistema psiconeuroinmunoendocrino desde la medicina sistémica. Hablaremos muchísimo de medicina oriental, cómo la teoría del yin y el yang se relaciona con los mecanismos alostáticos, cómo la teoría de los 5 elementos tiene que ver con la información y los sistemas cibernéticos. Y cómo todo esto maneja a las hormonas, ¿ok? Maneja al sistema inmunitario y maneja el sistema nervioso y el sistema mental o la conciencia. Y todo esto, ¿cómo lo podemos estimular? En vez de usar fármacos, evidentemente, nosotros vamos a utilizar estímulos, fisiológicos como acupuntura, como láser, como punción, como moxa. Vamos a utilizar, bueno, aquí tenéis, vamos a utilizar, bueno, esto es lo que estaba explicando, ¿vale? Todo esto, como nosotros desde la medicina oriental, desde la medicina bioenergética, vamos a entender todo esto, ¿vale? Y entenderemos cómo trabajamos a nivel molecular, a nivel neurológico, endocrino, inmunológico, biofísico. Aquí, por ejemplo, eh, esto es justo una publicación que hice hace unas 2 semanas, ¿vale? En febrero publiqué un paper sobre la hipótesis de los mecanismos moleculares de la acupuntura por estimulación de la HKQ. Es un péptido muy importante en la regeneración y en la expresión de ciertos genes. Bueno, ¿qué quiero decir? Que todo lo que vamos a aprender va a tener una carga fisiológica, una carga científica, perdón, y vamos a aprender a utilizar, pues bueno, estímulos láser, estímulos de información, electro, moxibustión, técnicas orientales, herbolaria, ¿vale? Biopéptidos, es decir, medicina biológica, herbolaria y nutracéuticos. ¿Ok? Entonces, este es el objetivo, ¿vale? De la psiconeuroendocrinología integrativa. La conferencia de hoy ha sido para que veáis el cáncer, cómo se ve, ¿no? Desde un paradigma sistémico. Si hay oncólogos aquí en la conferencia, pues seguramente que conocen todo el proceso inflamatorio, todas estas cosas que la acupuntura, que la herbolaria, que los nutricéuticos, que la nutrición, porque vamos a tocar todos estos palos, pueden ayudarnos en esta problemática, ¿no? Que es el proceso oncológico. Entonces, la formación, bueno, ahí tenéis el contenido de la información, de la formación. Evidentemente, pues tenemos 3 encuentros presenciales y luego muchísima formación online. Tenéis acceso al PDF con toda la información. Ahí tenéis más o menos lo que vamos a entender, el entendimiento de la PNA, epigenética, por supuesto, la epigenética es súper importante, medicina psicosomática, es decir, cómo somatizamos a través de la respuesta neurovegetativa y endocrina también, y bueno, inmunitaria, pero muy interesante entender la teoría de la teoría polivagal, ¿no? Muy interesante. Pues todo eso es lo que vamos a estudiar. Los profesores que vamos a tener, bueno, yo voy a ser el profesor titular, pero tendremos a la doctora Ana Gabriela, una doctora muy especializada en medicina oriental y en técnicas bueno, de comunicación. Tendremos al profesor Bernardo, que tiene la maestría y sobre todo la cátedra de anatomía y fisiología, también de medicinas
integrativas, y luego tendremos al doctor Gustavo Cointri, que es bioquímico y sobre todo nos hablará muchísimo de los biopéptidos y de la medicina molecular biológica. Ahí estarán nuestros 3 encuentros, ¿vale? En abril, en mayo y en junio. Y bueno, pues esta información yo creo que vosotros os la podéis bajar, no hace falta que yo os comente nada, porque ya llevamos 1 hora y ahí tenéis toda la información para el que quiera más información. La masterclass tenía que durar 1 hora, ya llevamos 1 hora, pero ¿hay alguna preguntita? Me la podéis hacer, me la podéis escribir, y si no, pues eh, como yo estoy en las redes, si alguien quiere hacerme alguna pregunta personal, porque a veces, gracias desde Portugal, pues yo estoy en Portugal, no sé si lo sabías, Ana, estoy aquí ahora mismo en Lisboa, estoy en Queijas, aquí en esta hermosa ciudad, estoy dando formación, tenemos talleres también aquí, trabajo mucho aquí en Portugal, porque en Portugal quiero que sepáis que la acupuntura es una licenciatura y gracias a eso pues tengo mucho trabajo aquí. Eh, por aquí a Goizane, muchas gracias, ha estado muy bien, espero que os haya gustado eh, y nada, me tenéis en las redes sociales para cualquier pregunta, sobre todo porque yo sé, sí, por ejemplo aquí Mar me está preguntando, ¿no? ¿La vitamina C a altas dosis puede ayudar a abordar el cáncer? Muchas gracias. Pues mira, Mar, yo te voy a decir una cosa, Mar. Yo he buscado muchos papers para, para realmente saber si la vitamina C a altas dosis, sobre todo a nivel intravenoso, es buena para el cáncer. Y la verdad que no hay estudios concluyentes que nos hablen exactamente. A ver, que nos digan sí, pero para algunos tipos de cáncer y no para otros da buenos resultados, en otros no da tanto. Porque la palabra cáncer, Mar, es muy importante que lo entendáis. Esto quiero que lo comprendáis. No hay nada bueno para el cáncer, porque el cáncer son muchos tipos de cáncer. Dependiendo del tipo de célula que tú tengas, tumoral, el cáncer se comporta de una manera u otra. Hay células más agresivas, células menos agresivas. Por lo tanto, quiero que entendáis que el cáncer no es tan fácil, dependiendo de muchos factores. Y luego te voy a decir otra cosa, Mar. La vitamina C es antioxidante. Bueno, eso está muy bien. Pero también tienes que saber que muchos tipos de fármacos tumorales, citotóxicos, lo que buscan es aumentar la expresión de radicales libres, la expresión de especies reactivas de oxígeno, y lo que buscan es generar mucha oxidación. Por lo tanto, estaría contraindicado la vitamina C. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es aumentar la respuesta inmunitaria por cruzamiento por radicales libres. Por lo tanto, tenemos que aprender cuando manejamos el cáncer también los fármacos que el paciente está tomando para que no haya intervenciones, ¿vale? Interacciones. Y eso también lo vamos a aprender. Importantísimo conocer los fármacos, conocer los efectos secundarios y poder integrar. Bueno, familia, pues por aquí Tubán me está diciendo que muy interesante. Pues muchas gracias. Eso quiere decir que os ha gustado. Y pues bueno, teníamos 1 horita. Cualquier pregunta que tengáis, ahí tenéis los teléfonos de Tubán, ¿vale? El contacto de Tubán, la tenéis ahí. Y a mí me tenéis por las redes para preguntarme lo que queráis. Todo lo que es la formación la organiza Tubán. Es muy importante que sepáis también, algo muy interesante para mí, aquí, que doble titulación. Esto es muy importante, sobre todo para todos los que me seguís en Latinoamérica. Esto, Tubán dará un título propio del grupo Tubán, pero también el que quiera podrá optar por una formación, por un título de la Universidad Europea del Atlántico. Todo esto lo tenéis que preguntar aquí, a este teléfono, a ese correo. Así que familia, un abrazo muy grande y me despido porque tengo que seguir con la formación aquí en Portugal, en Lisboa. Chao familia, un abrazo, goodbye.
Obrigado.